Hola a todos nuestros amigos, hermanos que nos acompañan en nuestro nuevo episodio Creemos en. Oigan, hoy tenemos un episodio muy especial en la que, como sabemos siempre, no vamos a contestar de nuestra propia boca, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a hablar de un tema muy especial, así que ve por tu Biblia, quédate en este programa porque ya está empezando un nuevo episodio de Creemos en. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy especial, como yo te había comentado anteriormente, espero que ya tengas ahí tu Biblia. Hoy vamos a hablar de la iglesia. Reconocemos que para mí iglesia no sería como cuatro paredes, sino la iglesia es un grupo de personas que se congregan a adorar a Dios. Mira que nos dicen que del término iglesia deriva del vocablo griego ecclesia, cuyo significado es llamar fuera. En el mundo greco-romano, esta palabra se usaba para describir una reunión de personas, ya sea política o religiosa. ¿Ven a lo que yo me refiero? Una reunión donde un grupo de personas se reúnen. Vamos a mirar qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a la iglesia. Quiero que me acompañen al libro de Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Versículo 39. Hechos capítulo 19, versículo 39. Que nos dice: y si tienen alguna otra demanda, esto puede resolverse en una asamblea legalmente constituida. No me quiero detenerme en lo que fue la demanda. Me quiero detenerme donde dice asamblea legalmente constituida. O sea que en ese tiempo también hubo asambleas. ¿Y qué es una asamblea? Una reunión de personas, ¿cierto? Una reunión de un grupo de personas que se reúnen. Otro versículo, que este es muy bonito. En Hechos, más atrás, capítulo 2, versículo 47. Donde vemos la vida de los primeros cristianos. Dice así la palabra de Dios: mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Ven que aquí vemos el concepto de iglesia en la Biblia? Y cada día el Señor añadía a la iglesia, al grupo de personas. El grupo de personas, recordemos, no es cuatro paredes. La iglesia es un grupo de personas que poco a poco va creciendo para encontrarse con su Creador. Ahora, quiero leerte un pasaje muy especial que está en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, en el capítulo 52, páginas 457 y 458, que nos dice: deberíamos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. En este mundo no hay ninguna otra cosa que sea tan cara para Dios como su iglesia. Tú puedes decir la iglesia paz y amor, no. La iglesia es constituida también por seres pecaminosos que somos nosotros. Nosotros lideramos, nosotros ayudamos en la iglesia de manera terrenal, pero el único líder perfecto en todo, y más en la iglesia, es Dios. La iglesia está conformada por seres imperfectos que pues hemos pecado. O sea, dice la Biblia, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero eso no significa que porque hemos pecado seguimos caídos, no tenemos perdón. Recordemos que ya obtenemos el perdón en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? La iglesia, o más bien, ¿a qué punto nosotros vamos a la iglesia? ¿Por qué nosotros vamos? Nosotros vamos a congregarnos para adorar, estar en comunión y recibir instrucción. Vamos a irnos a 1 Corintios
capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, y mira lo que nos dice la palabra de Dios. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Vamos a irnos un poquito más adelante, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y más adelante en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad, con palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de malo que decir de ustedes. Nosotros nos congregamos para adorar a Dios. Recordemos en los tiempos pasados, cuando hacían los templos, se hacía dedicación del templo y adoraban ahí. Estar en comunión. El problema es que nosotros también tenemos 6 días para hacer lo que queramos, 6 días de trabajo, 6 días de hacer tu actividad diaria. Pero el séptimo día es un día de comunión, de estar con el Señor. Y lo más bonito del sábado es reunirnos en su iglesia. Recibir instrucción de Dios también en ese día es muy importante. Recibir instrucción en la iglesia. Recordemos que en la iglesia es en donde se toman los platos fuertes de la palabra de Dios. Y también en la iglesia podemos hacer buenas acciones. Se ha comentado de que en las iglesias se hace una expo salud. Una expo salud, digamos que es una que meten, que por ahí de parte de la iglesia alquilan un salón, ponen unos estantes donde están los 8 remedios naturales que nos dicta la Biblia. Ya después, si quieres ver un estudio sobre esto, lo podríamos hacer. En la iglesia también se puede ver la ofrenda de amor. Una ofrenda para darlo a los que necesiten de alimento o de ropa. Entonces, para reunirnos en la iglesia no solamente para adorar, sino también para hacer las buenas acciones a la comunidad. Es muy bonito porque el Señor Jesús también ha hecho buenas acciones a la comunidad. ¿No fue Él quien atendió a la alimentación de los 5,000 sin contar mujeres y niños? O sea, fue una cantidad tremenda. Fue una cantidad muy tremenda. Así que, ¿por qué no nos congregamos en la iglesia y hacemos buenas acciones y adoramos a nuestro Creador? El motivo de la iglesia no es por obligación. El ir a la iglesia no es porque mi amigo me invitó, no. Es porque el Señor ha tocado tu corazón. Quiere que tú vayas a asistir a su iglesia. Tú quieres que vayas a asistir a su iglesia para escuchar su voz. Ahora, la iglesia es la esposa de Cristo. Recordemos que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17, dice: y el dragón se airó contra la mujer. La mujer es la iglesia. Vamos a irnos a Efesios capítulo 5, versículos 21 al 25, que nos dice: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un ejemplo en la que los casados tienen que respetarse, tienen que cuidarse. Cristo también hace su ejemplo con la iglesia, con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay tres cualidades del amor divino hacia la iglesia. Número 1 es un amor capaz de santificarse. Se santificó la iglesia porque Cristo entregó su vida por la iglesia. Un versículo después nos dice que es un amor que santifica.
Dice en el versículo 26, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Y es un amor que cuida, que está en el versículo 29. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia. Bonito. Bonito el Señor. Nos refleja su amor divino a través del cuidado, a través de las enseñanzas que da la iglesia. O sea, no hay nada más mejor ver el amor tan infinito de Dios con su iglesia. La iglesia son la descendencia. Bueno, más bien, la iglesia es la esposa. Y los que asisten a la iglesia participan de la descendencia de la mujer, que lo que dice en el versículo que yo te dije, en Apocalipsis 12:17, se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, como siempre, la iglesia y el gran conflicto. Siempre tomamos un tema con base, con relación al gran conflicto, para defender nuestra fe a través de la palabra de Dios. Mira lo que nos dice el libro, vamos a irnos más adelante en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Muchos lo conocemos, vamos a leerlo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y siempre el enemigo quiere destruir el pueblo de Dios, que es su propósito principal, es su tema principal, es su idea, es lo que él quiere hacer con la iglesia. Y Satanás ha guerreado contra la iglesia por medio de 3 fases. Número 1, la persecución, que vamos a irnos a Hechos, capítulo 8, versículo 1. Recuerda que antes de Hechos estaba la defensa de la muerte de Esteban, el primer mártir, que nos registra la Biblia. Fue terrible esa muerte. En Hechos 8, versículo 1 dice: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. A través de Saulo, el enemigo perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia para matarlos, para acabar con ellos. Algunos escaparon, otros se quedaron, otros murieron, otros fueron presos. Sí, se ha habido también la persecución en años atrás. En años atrás me han relatado en algunas predicaciones que fueron persecuciones fuertes. Eso fue un tiempo de dolor tremendo. Hasta en las calles de Francia. No quiero ser un poquito exagerado, pero es cierto, le quitan la cabeza en medio de una gran audiencia a los cristianos. Fue duro, fue demasiado duro. Les gustaba cuando la sangre se derramaba. O sea, el enemigo quiere destruir, quiere matar al pueblo de Dios, quiere matar a la iglesia. De otra forma también, no solamente por persecución, sino por alejarlos de la verdad. Alejarlos de la verdad. Vamos a irnos a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Mira lo que nos dice: entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Se me recordó que el enemigo quiere desviar la verdad. Esto se encuentra registrado en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Que va a haber sistemas religiosos apóstatas que quieren alejar a las personas de la verdad. Esos sistemas religiosos lo consideramos Babilonia.
Babilonia son todos los intentos humanos posibles de alejar al ser humano de la verdad y hacerlo saber de que él mismo puede salvarse, de que no necesita a su Dios creador, todopoderoso, omnipresente, omnisciente. No necesita ese Dios, solamente necesita sus propias fuerzas. Pero después sabemos que Babilonia va a caer. Las personas que también han permanecido en Babilonia también van a caer en la muerte eterna. Mas los que han acudido al llamado de Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, ellos van a estar salvos y van a ir al reino de los cielos. Y de otra forma que Satanás ha guerreado contra la iglesia fue por medio de establecer su propia iglesia. Vamos a irnos ahora hacia Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. Recordemos que también hay una iglesia satánica, pues no sabemos cuál es. Pero aquí me dice, los que dicen ser judíos, los que dicen ser cristianos, pero la verdad son los que más y más se alejan de la verdad. Son los que más y más quieren unirse a la iglesia que Satanás ha establecido, cuyo objetivo de esa iglesia es alejarlos de la verdad, alejarlos del evangelio, alejarlos de Dios. Satanás quiere, vamos a decirlo en estos términos, quiere exterminar, quiere acabar con el pueblo de Dios. Ya te lo he comentado muchas veces y es cierto. Y hay que tomarlo en cuenta. O sea, usted puede decir, Santo, usted lo repite acá, nada, pero es cierto, hay que repetirlo porque uno no sabe que el enemigo te quiere tentar hoy y te quiere alejarte de su pueblo. Por eso dice, sed sobrios y velad. Mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes en el conocimiento espiritual que adquirimos por medio de la palabra de Dios. Hay otra cita que quiero leerte que está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, página 10. Mira lo que nos dice. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo de rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición a aquel que ha comprado la iglesia, que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. La iglesia, te he dicho, un grupo de personas cuyo pensamiento que ellos tienen es que Dios es su fortaleza, es su refugio. Fueron creados por Dios. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia es un grupo de personas que no importa, como dice en la canción de Felipe Gario, no le importa el color, para todos sale el sol. No importa si tienes una discapacidad, te va a también salir el sol de justicia. Eres de otro país, también te va a salir el sol de justicia. Porque tú te has venido a encontrarte con tu Dios. Tú has venido a encontrarte con el creador de este mundo. Ahora recordemos que en la Biblia nos relata que sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿cierto? Tú has escuchado ese versículo, ¿cierto? Vamos a irnos a 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 y 7 y vamos a mirar a qué me refiero con sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mira lo que nos dice 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 y 7. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular y escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Y vamos a irnos un poco más atrás al libro de Efesios nuevamente. Hoy estuvimos con mucho en Efesios, pero en Efesios también nos habla mucho de la iglesia. En Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular principal es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio, bien cortinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo
en el Señor. La iglesia debe estar fundamentado, pisado, construido sobre la piedra principal, sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Si la iglesia está fundamentada en otros fundamentos, en otras rocas, en otras piedras, déjame decirte que esas piedras se van a romper, esas piedras van a desaparecer. Pero si la iglesia se construye en el fundamento principal, Jesucristo mismo, esa roca será eterna, esa roca nunca caerá, esa roca nunca va a desaparecer, esa roca nunca se va a romper. Esa roca va a ser eterna y permanecerá para siempre. Así que empecemos a edificar también nuestra propia iglesia. Nuestra propia iglesia soy yo. Yo también soy la iglesia. Yo te he dicho, la iglesia es un grupo de personas que se reúnen, pero también la iglesia soy yo, porque yo también estoy siendo partícipe del grupo de personas. Yo estoy siendo partícipe de la comunicación, de la relación con Dios. Construye sobre la piedra angular que es Jesucristo mismo, tu iglesia. Quiero terminar con esta bendición un poco más atrás. En Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos el bien, construyamos nuestra iglesia, no para favorecernos, sino para que el nombre de Dios sea glorificado en nosotros. Pero no solamente hagamos el bien a todos, sino también hagamos mucho el bien a nuestros hermanos de la fe, que son los mismos miembros de iglesia con las que nos reunimos para reunirnos con nuestro Creador. Construye tu iglesia en el fundamento principal que es Jesucristo mismo. ¿Aceptas construirla en los fundamentos bíblicos, en los principios bíblicos que el Señor ha relatado en este sagrado libro? Si tú aceptas, quiero que ahí en donde estés cierra tus ojos y vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tema. Gracias, Señor, porque reconocemos que la iglesia debe ser construida, debe ser fundamentada en la roca eterna, que es Jesucristo mismo. Que es Jesús quien nos dio los fundamentos y principios bíblicos en este sagrado libro para que la iglesia siga conociendo al único Dios verdadero. Porque sabemos que la vida eterna es conocer a Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Señor, por este mensaje. Queremos construir nuestra iglesia en estos fundamentos. Queremos construir nuestros conocimientos espirituales sobre la roca eterna. Gracias, Señor, bendice aquí también a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en nuestros programas, que sean bendecidos en gran manera, Señor. Y ahora, Señor, al despedirnos no lo podemos hacer sin tu bendición y tu acompañamiento en el resto de este día. Te lo pedimos y te lo agradecemos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, por acompañarnos. Será hasta la próxima donde nos veamos. Recuerda, comparte estos videos a quienes más lo necesiten. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos temas que nos trae, no yo, porque yo solamente soy el que da la voz, sino que los mensajes nos da la palabra de Dios. Así que nos vemos en nuestro próximo episodio de Creemos en. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en un próximo episodio. Muchas bendiciones.